La misión de Dios. Todos, en algún momento, hemos escuchado hablar acerca de la misión, o la Gran Comisión, la cual podríamos definir, parafraseando a John Piper, como la obra de Dios de ser conocido en todas las naciones con el propósito de ser adorado. Pero, ¿qué tan importante es este tema en la Biblia? Piensa por un segundo y dime, si tuvieras que escoger el primer pasaje bíblico que habla acerca de la misión de Dios, ¿cuál escogerías? Algunos pensarían en Mateo 28:19. Otros se irían quizás a los Salmos. O quizá podríamos pensar en la promesa abrahámica. Pero, estrictamente, el primer episodio en el cual se nos muestra la misión de Dios, podemos verlo desde el momento mismo de la caída del hombre, en Génesis capítulo 3. Cuando éste, después de pecar, decide esconderse, y Dios desciende al huerto a buscarlo. Esto es, en esencia, la misión de Dios. Y aquí comienza la obra divina de reconciliar al hombre pecador consigo mismo, lo cual se ve claramente en toda la historia bíblica. En el capítulo 11 de Génesis encontramos el momento en el cual Dios confunde los lenguajes de las personas y los esparce por el mundo. E inmediatamente, en el capítulo 12, Dios llama a Abraham para hacer de él una gran nación y le promete una tierra extensa y rica, la cual, según Génesis 15:18, comprendía desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Pero Israel a la postre terminaría ocupando tan solo una pequeña porción de esta tierra. Y esto no era un sin razón, sino que el propósito es que en esta nación fueran benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa, Dios también se la repite a Jacob, siglos más tarde, cuando Israel queda cautivo en Egipto y Dios los liberta con su mano poderosa. Dios dice que esto no es solamente un acto de misericordia a un pueblo oprimido, sino que una de las razones era hacer conocido su nombre entre las naciones. Posteriormente, cuando Dios confirma el antiguo pacto en el monte Sinaí con Moisés, le dice que su propósito es que Israel sea un reino de sacerdotes, es decir, un pueblo que fuese mediador entre Dios y los demás pueblos. Israel, atemorizado por la voz de Dios, se niega a este privilegio y se convierte en un pueblo con sacerdotes. Posteriormente, cuando entran a la tierra prometida, vemos que el propósito de Dios no solo era darle a Israel una tierra fértil y buena para vivir, sino hacerla un centro de adoración para las naciones. Si te fijas en el mapa, Israel está ubicado en el centro mismo del mundo. Y David, siendo el segundo rey de Israel, conocía esto, por lo cual en sus salmos constantemente habla acerca del propósito de Dios de dar a conocer su nombre a las naciones. Después de él, Salomón, quien además de ser rey, construye el templo para Dios, reconoce también que esto era porque el propósito de Israel era ser un centro de adoración para las naciones, en donde los pueblos vinieran a conocer al único Dios verdadero. Este propósito inicialmente comenzó a tener cumplimiento en el reinado de Salomón, ya que la Escritura dice que todas las naciones vecinas venían a Israel para conocer la fama que Dios le había dado a Salomón. Pero en vida de Salomón, y más estrictamente en su muerte, la nación de Israel comienza un declive espiritual. La nación de Israel se divide en dos partes, al norte 11 tribus de Israel y al sur Judá, y ambos pueblos comienzan a alejarse gradualmente de la voluntad de Dios, corrompiéndose y yendo tras dioses falsos. Aún en estas circunstancias se ve la obra de Dios impactando las naciones vecinas, a través de sus profetas tales como Elías, Eliseo y Jonás, quienes testifican a personas de naciones ajenas a Israel, hasta que en el año 722 a.C., Dios envía a Asiria que invada y destruya Israel. Y en el 605 a.C., Babilonia conquista y lleva al exilio al pueblo de Judá. Pero espera. ¿Acaso el propósito de Dios no era que Israel diera testimonio a las naciones? ¿Acaso esto no se cumplió? Claro que sí. Aún en esta situación, el propósito de Dios no se ha perdido. Él promete por sus profetas, antes, durante y después del exilio, que hará un nuevo pacto, para seguir dando a conocer su nombre entre las naciones.
Pero mientras este pacto viene a dar su cumplimiento, usa aún el exilio para dar a conocer su nombre, pues vemos el impacto que tuvo personas tales como Daniel y sus amigos, quienes por su fe trastornaron por completo el imperio más grande que había en sus tiempos, el imperio babilónico, hasta hacer reconocer a Nabucodonosor que el Dios de Judá era el Dios verdadero y mayor que todos los dioses que ellos adoraban. También fue así con el imperio medo-persa, que sucedió al imperio babilonio, en el cual también Dios impactó a través de Daniel el imperio por medio de su fe y obediencia, hasta hacer reconocer también a este enorme imperio que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Siglos más tarde, Jesús viene al mundo y se dedica a predicar la venida del reino de Dios. Y no se limita solamente a los judíos, a pesar de que los mostraba como su prioridad, sino que testifica y remarca la fe a personas de muchas otras naciones cercanas, y pasa la mayor parte de su ministerio en ciudades como Galilea, en lugar de Jerusalén. ¿Por qué? Porque este era un importante punto de encuentro de comercio de todas las naciones vecinas, por lo cual vemos numerosos episodios en los que personas de diferentes países ponían su fe en Jesús. Y al fin, después de su muerte en la cruz y resurrección, Él nos entrega la gran comisión. Y a pesar de este largo recorrido histórico, los discípulos pasan los primeros años de la iglesia sin entender que Dios quería salvar no solamente a judíos, sino a gente de toda tribu, lengua y nación. Hasta que vemos que gradualmente en el libro de los Hechos llegan a entender esta verdad, y personas tales como el apóstol Pablo dedican a ello gran parte de su ministerio. Y así, la historia de la salvación ha seguido avanzando a través de los siglos hasta llegar a nosotros. Pero aún no se detiene, porque aún hay cientos de pueblos y millones de personas en el mundo que aún no le han conocido, que nunca han escuchado su nombre, lugares en los cuales Dios todavía no está siendo adorado. Y como su iglesia, es nuestro deber continuar extendiendo su reino en todos los pueblos. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por la misión de Dios hoy? ¿Qué estás haciendo para que este enorme propósito que encontramos en el corazón de Dios desde los inicios mismos de la creación del hombre se lleve a cabo? Comienza compartiendo este material en tus redes para que pueda llegar a más personas y podamos entender la importancia de la misión de Dios. Y recuerda, Dios está presente y no está callado. Recuerda también seguirnos en nuestra página y suscribirte a nuestro canal.